Bienvenido, amigo. No puedes dormir. Deja que mi voz te acompañe en esta noche. Antes de empezar, cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas y suscríbete, para que cada noche encuentres aquí un refugio donde descansar. Ahora, cierra los ojos, respira. El cuento comienza. Los hijos del invierno largo. El invierno llevaba tanto tiempo en la aldea que nadie recordaba cuándo había empezado. Algunos ancianos juraban haber visto, cuando eran niños, flores brotar en los prados. Otros decían que alguna vez sintieron la lluvia tibia del verano caer sobre su piel. Pero con los años, esos recuerdos se fueron borrando, desvaneciéndose como humo entre los dedos. Eran historias que sonaban a mitos, a leyendas contadas para llenar el silencio. Para los más jóvenes, en cambio, la nieve no era estación, era hogar. Las casas de madera dormían bajo un manto espeso y blanco, como si el mundo estuviera enterrado en calma. De las chimeneas salían hilos de humo que se dibujaban en el aire helado, con movimientos lentos y pesados, y el crujir de los troncos en el fuego se había vuelto la música de fondo de la vida. El viento, aunque frío y áspero, tenía una voz familiar. Se deslizaba por las rendijas de las puertas y murmuraba secretos antiguos. El sol era apenas un recuerdo pálido escondido tras un muro de nubes. Su luz, tenue y gris, se filtraba como un suspiro cansado, tiñendo la nieve de reflejos azulados. Las noches, sin embargo, eran interminables. El cielo despejado brillaba con estrellas tan cercanas que uno juraría poder tocarlas, aunque el frío castigara la piel al intentarlo. Los adultos sobrevivían con disciplina. Cazaban lo que podían en los bosques silenciosos, cortaban leña sin descanso, compartían el poco alimento que lograban cultivar en invernaderos improvisados. Sus rostros estaban marcados por la escarcha. Sus manos eran mapas de grietas y heridas. La vida era una guerra lenta contra el hielo, y cada día ganado era una pequeña victoria. Pero los niños, ellos eran distintos. No recordaban otro paisaje. Para ellos, el invierno no era enemigo, sino el escenario mágico de su infancia. Aprendieron a jugar con el hielo, a tallar figuras torpes en los charcos congelados. Dibujaban animales, soles y rostros en el vapor de su propio aliento, convirtiendo su respiración en arte efímero. Reían mientras lanzaban bolas de nieve, hacían resbalar a los perros por las laderas y, en las noches, escuchaban las historias de los mayores junto al fuego, como si cada chispa fuera una palabra luminosa destinada solo a ellos. La aldea atrapada en aquel invierno sin fin tenía su propio ritmo. La vida se movía entre el blanco de la nieve y el naranja del fuego. Nadie esperaba un cambio. Los días se medían no por estaciones, sino por costumbres. La leña apilada, los abrigos remendados, los pasos hundidos en la nieve fresca, los mismos cuentos repetidos cada noche. Los adultos suspiraban por la primavera perdida, pero los niños, en su inocencia, no extrañaban lo que nunca habían conocido. El crujido del hielo bajo sus botas era música, el aire gélido, un juego, y la oscuridad eterna, una cueva donde la imaginación florecía en silencio. El invierno era todo lo que conocían, y dentro de ese todo habían aprendido a vivir. Hasta que un día algo cambió. No fue un trueno, ni un milagro visible. Fue un detalle mínimo, casi tímido. Junto a la fuente del pueblo, donde por años solo existió un bloque de hielo sólido, apareció una gota. Una sola, transparente, diminuta, suspendida sobre la piedra. Un niño la tocó con el dedo y descubrió que estaba tibia. Ese día, el sonido del hielo al romperse en los bosques fue distinto, más blando, como si el suelo comenzara a rendirse ante un secreto. En el cielo,
2 o 3 pájaros oscuros cruzaron el horizonte blanco. Los ancianos, al oír los rumores, se reunieron en la plaza. Uno de ellos murmuró con la voz temblorosa: «El invierno se está cansando». Los hombres más duros negaron con la cabeza: «No es nada, el frío volverá». Pero los niños sabían que no. Ellos, que habían aprendido a leer el mundo en el vapor de su aliento y en las chispas del fuego, reconocieron una melodía nueva. Esa noche, mientras los adultos hablaban de prepararse para lo peor, los niños miraban el cielo. Entre las nubes grises vieron grietas donde se asomaba un azul desconocido. No el azul pálido del hielo, sino uno más profundo, vivo, como si perteneciera a otro mundo. Algunos decían que era un sueño, otros que era el verdadero rostro del cielo, oculto durante generaciones bajo la manta del invierno. Una tarde, uno de los niños señaló con asombro: «Miren, el humo ya no se queda atrapado, sube más alto». Y todos rieron, entre alegría y miedo. El aire se sentía más ligero. Días después, una anciana, al recoger leña, encontró una hierba verde creciendo bajo un tronco. Era pequeña, temblorosa, pero viva. Los adultos lloraron. Algunos dijeron que era un error de la tierra. Los niños no dudaron. Sabían que algo estaba llegando. No fue un milagro ruidoso, sino una cadena de gestos delicados. La gota en la fuente, el vuelo de los pájaros, el humo que se elevaba, la hierba bajo la escarcha. Todo parecía susurrar lo mismo. El invierno estaba cediendo. Los adultos soñaban con la primavera, pero los niños sentían otra cosa. En sus ojos brillaba una mezcla de curiosidad y tristeza. El invierno había sido su hogar, y presentían que con su partida, algo dentro de ellos también se iría. Esa noche, junto al fuego, los adultos celebraban la promesa del deshielo. Los niños guardaban silencio. Escuchaban el crujir de los troncos, las voces de su infancia, las historias que pronto se apagarían con el calor. Y aunque no lo dijeran, una semilla de nostalgia comenzaba a crecer en sus corazones. El invierno, que para los mayores había sido condena, para ellos había sido infancia. Y no se abandona una infancia sin lágrimas. El deshielo comenzó como un suspiro. Los ríos escondidos bajo la nieve despertaron cantando. El hielo goteaba de los techos como un reloj de agua marcando un nuevo tiempo. El aire olía a barro y promesa. Los adultos reían, celebraban cada gota, abrazaban la madera húmeda como si fuera oro. Para los niños, en cambio, el cambio era desconcertante. El verde de la hierba era un idioma que no entendían. Donde antes resbalaban sobre hielo, ahora había lodo. Donde antes dibujaban en el aliento, el aire tibio se escapaba sin dejar huella. El bosque se transformaba. Los árboles vestían heridas verdes, luego hojas suaves. Los pájaros llenaban el cielo con trinos que parecían demasiado ruidosos para un mundo acostumbrado al silencio. Por las noches, cuando los adultos cantaban y celebraban, los niños se reunían alrededor de los últimos montones de nieve. Tocaban ese hielo como si fuera un amigo que se despide. Lo moldeaban, escuchaban su crujido suave al derretirse. Y uno, con voz temblorosa, susurró: «Tengo miedo de que cuando la nieve se vaya, nosotros también cambiemos demasiado». Nadie respondió, pero todos lo sintieron, porque sabían que el invierno se estaba yendo, y con él se llevaba una parte de ellos. El invierno había sido su maestro, su cómplice de juegos, su guardián silencioso. En su blancura habían aprendido a escuchar el mundo y a escucharse a sí mismos. Pero ahora, con el deshielo, debían aprender un idioma nuevo, uno que no pidieron, pero que se estaba instalando sin permiso en sus días. El viaje no solo ocurría afuera, donde el hielo se rendía ante el sol, sino dentro de cada uno, donde las certezas
se derretían despacio. Caminaban entre charcos y brotes verdes con una mezcla de asombro y tristeza, conscientes de que algo sagrado se estaba terminando. Y aunque no podían detener la primavera, comenzaron a guardar en su memoria cada sonido, cada brillo, cada nube de vapor que alguna vez dibujaron en el aire. Guardaban el invierno como quien guarda un secreto precioso, sabiendo que no volvería igual. El día en que la primavera se declaró sin dudas, la aldea entera estalló de júbilo. Las montañas, que por años habían sido muros blancos, revelaron laderas verdes que parecían recién nacidas. Los ríos bajaban con fuerza, arrastrando ramas, piedras y recuerdos congelados. El aire se llenó de aromas nuevos, barro fresco, flores diminutas, hierbas jóvenes. El cielo se abrió limpio, azul profundo, tan vivo, que los adultos lloraron al verlo, como si se reencontraran con un viejo amigo al que habían dado por muerto. Las campanas repicaron con una fuerza olvidada, y la plaza se transformó en una fiesta improvisada. Los hombres desempolvaron instrumentos guardados durante generaciones. Las mujeres encendieron fogones al aire libre para cocinar con hierbas frescas, y los ancianos, que habían soñado toda su vida con ese día, reían sosteniendo a los niños en brazos. El aire olía a vida, a promesa, a renacer. Pero entre los niños, el silencio reinaba. Mientras los adultos bailaban, ellos se apartaron en pequeños grupos hacia los límites del pueblo, donde aún quedaban montones de nieve resistiendo bajo la sombra. Se sentaron alrededor como guardianes del último vestigio de un mundo que se les escapaba entre los dedos. Algunos intentaban moldear muñecos, pero la nieve se derretía antes de tomar forma. Otros soplaban su aliento, esperando ver dibujos en el vapor, pero el aire cálido los borraba al instante. Y entonces lloraron, no con llantos ruidosos, sino con sollozos contenidos, con lágrimas que se confundían con el agua del deshielo. Lloraban porque el invierno había sido su verdadero hogar, su primer maestro. En él habían aprendido a inventar mundos en el hielo, a encontrar historias en el crujir del fuego, a descifrar la música del viento gélido. Para los adultos, el invierno había sido una prisión. Para ellos, había sido escuela, refugio y espejo. Una niña, con las mejillas todavía enrojecidas por el frío, rompió el silencio. ¿Y si la primavera nos roba lo que somos? Los demás asintieron sin palabras. Sabían que algo dentro de ellos también se estaba derritiendo. Comprendieron, con la lucidez silenciosa que solo los niños tienen, que estaban despidiéndose de su infancia. Mientras tanto, la música y las risas de la plaza llegaban hasta ellos como un eco lejano. Los adultos celebraban el fin del hambre y la escasez, pero los pequeños comprendían otra verdad, que lo que para unos había sido encierro, para ellos había sido vida. No lo dijeron, no hacía falta. Bastaba con mirarse a los ojos y guardar en el pecho la certeza de que cada copo de nieve, cada chispa del fuego y cada dibujo en el aliento era una parte irreemplazable de su alma. Uno de ellos, con manos temblorosas, tomó un puñado de nieve húmeda. La apretó hasta que el agua comenzó a escurrirse entre sus dedos y murmuró: «Aquí guardo mi casa». Los demás hicieron lo mismo. Apretaron la nieve contra su piel, no para detener el cambio, sino para honrarlo. Para reconocer que el invierno había sido suyo, que los había formado, que en él habían aprendido a vivir. Y así, entre lágrimas y risas, mientras los adultos brindaban y los niños se despedían, nació una enseñanza invisible, que a veces lo que parece encierro es en verdad el lugar donde el corazón aprende a respirar. El deshielo siguió su curso. Cada día el blanco retrocedía un poco más, como una sábana doblada por manos invisibles. Los campos se cubrieron de pasto fresco, los riachuelos multiplicaron su canto,
y el aire se llenó de sonidos nuevos. La primavera había llegado para quedarse, trayendo abundancia y colores que los ojos cansados creían olvidados. Los niños caminaban entre esos paisajes transformados con una mezcla de fascinación y nostalgia. Veían correr a los animales, sentían el sol cálido sobre la piel, olían las flores recién nacidas, pero en el fondo extrañaban el crujido del hielo bajo las botas, el vapor blanco escapando de sus bocas, las largas noches en que el fuego era refugio y compañía. Habían perdido algo que nadie más comprendía, su hogar secreto. Aprendieron a vivir con el cambio. Ahora jugaban a lanzar piedras a los ríos, a trepar árboles jóvenes, a esconderse entre los prados verdes. Pero al caer la tarde, cuando el cielo se teñía de dorado, había siempre un instante en que se quedaban quietos, mirando las montañas lejanas que aún guardaban nieve en sus cumbres, y en esas manchas blancas reconocían un pedazo de sí mismos. Una noche, reunidos alrededor del fuego, ya no por necesidad, sino por costumbre, uno de los niños dijo: «El invierno no se fue, vive aquí», y señaló su pecho. Los demás comprendieron. No necesitaban hielo ni escarcha para recordar lo que habían vivido. El invierno se había quedado dentro de ellos, convertido en una habitación interior, un lugar al que podrían volver cuando la vida se hiciera demasiado ruidosa. Desde entonces, ya no lloraron cuando vieron derretirse los últimos copos. Los despidieron como a un amigo que parte, sabiendo que lo llevarían consigo siempre. El crujir de la leña seguía contando historias, aunque ahora se mezclaba con el canto de los grillos y el murmullo de los ríos. En esa sinfonía nueva, entendieron que podían habitar dos mundos a la vez, el del recuerdo y el del presente. Los adultos nunca comprendieron del todo aquella nostalgia. Para ellos, la primavera era victoria. Pero cuando veían a los niños mirar en silencio hacia las montañas, bajaban la voz, como si intuyeran que había en ellos una sabiduría antigua, la de quienes aprendieron a encontrar belleza en la quietud. Pasaron los años. Los niños del invierno largo crecieron. Se convirtieron en pastores, campesinos, madres, padres. Sus cuerpos cambiaron, pero en sus gestos permanecía algo del hielo, la calma, la paciencia, la serenidad ante la espera. Cada vez que la nieve regresaba, aunque fuera por un instante, la recibían no con miedo, sino con ternura, como quien se reencuentra con su primer hogar. La aldea siguió su curso entre estaciones, cosechas y lluvias, pero en el corazón de aquellos que fueron los hijos del invierno largo, permaneció la lección más profunda, que a veces lo que creemos encierro es el lugar donde aprendemos a vivir. Y una tarde, muchos años después, una niña, hija de uno de aquellos niños del invierno, corrió por un prado verde. Al ver un pequeño charco congelado en la sombra, se detuvo, se inclinó, sopló sobre el hielo y dibujó con su aliento un diminuto corazón. No sabía por qué lo hacía, pero sonrió al ver cómo la figura se desvanecía. Era como si el invierno le hubiera dejado un regalo, un eco suave recordándole que incluso en el hielo puede florecer la vida. Y así, mientras las estaciones continuaban su danza eterna, en lo más profundo de aquella aldea quedó viva una memoria blanca, fría y cálida a la vez, una historia escrita en los ojos de quienes alguna vez fueron llamados los hijos del invierno largo, los que aprendieron del silencio y de la espera, que incluso en la quietud puede nacer la esperanza. Otro, que se había marchado del pueblo para trabajar como carpintero en la ciudad, notó que mientras tallaba la madera, el sonido del cincel le recordaba las pausas del maestro, golpes rítmicos, respiraciones contenidas, espacios que no eran vacíos sino respiraderos del alma. En cada silencio, entre un golpe y otro, encontraba una calma que lo acompañaba,
como si el viejo anciano aún estuviera ahí, guiando su pulso con la misma serenidad con que guiaba las lecciones. Una muchacha, que había sido la más callada del grupo, creció y se convirtió en maestra. Sus alumnos, como antes lo habían hecho ellos, esperaban respuestas rápidas, instrucciones precisas. Pero ella, al recordar al anciano, aprendió a callar. No como castigo, sino como espejo. Se sentaba frente a sus estudiantes y dejaba que las preguntas flotaran en el aire, hasta que el silencio empezaba a trabajar por sí mismo. Al principio la miraban con desconcierto, algunos incluso reían, pero poco a poco comprendían que en esas pausas algo se movía dentro. Y así, sin proponérselo, la semilla del maestro había germinado en ella. Otros, más inquietos, se convirtieron en viajeros. Cruzaron montañas, conocieron ciudades, mares, rostros y lenguas nuevas. Pero sin importar cuán lejos llegarán, cada vez que la soledad los alcanzaba o el ruido del mundo los saturaba, cerraban los ojos y recordaban el aula, la luz dorada filtrándose por las ventanas, el anciano callando frente a ellos. Entonces respiraban hondo y el silencio los abrazaba, devolviéndoles la claridad. Era como si hubieran aprendido una lengua secreta que solo ellos entendían, el idioma de lo no dicho. Con los años, aquel salón de adobe fue quedando vacío. El techo se hundió en partes, las bancas se cubrieron de polvo, y las voces de los nuevos maestros llenaron el lugar con palabras veloces, lecciones apuradas y campanas que marcaban horarios. Pero en ciertos días, cuando el viento se colaba por las rendijas, un eco suave parecía recorrer las paredes, como si los ladrillos aún guardaran el rumor de aquel silencio antiguo. Algunos aldeanos juraban que al pasar frente a la escuela podían sentirlo. Un aire distinto, denso, lleno de presencia. Pasaron los inviernos, los niños del maestro envejecieron, y la vida siguió su curso natural, marcada por cosechas, bodas y nacimientos. Pero en cada generación, sin saber cómo, algo de aquella enseñanza invisible se transmitía. Los hijos de los antiguos alumnos crecieron escuchando historias sobre un maestro que enseñaba sin hablar. Unos creían que era una fábula, otros que había sido un sabio, y algunos, los más sensibles, decían que podían entenderlo sin necesidad de conocerlo, porque había algo en la forma en que el viento callaba sobre los tejados, en el modo en que la nieve caía lenta sobre el campo, que parecía tener su voz. Una tarde, muchos años después, una de las nietas de aquel grupo de alumnos caminaba por el viejo camino que conducía a la escuela abandonada. El invierno había regresado y el aire cortaba la piel con su filo limpio. Empujó la puerta de madera y entró. El polvo bailaba con la luz del atardecer y el silencio era tan espeso que casi se podía tocar. Se sentó en una banca rota, cerró los ojos y sin entender por qué, empezó a respirar con calma, igual que su abuelo le había enseñado cuando hablaba de aquel viejo maestro. Y entonces lo sintió. No una voz, ni una imagen, sino una presencia leve, como una mano invisible sobre el hombro. No había palabras, solo una quietud que lo contenía todo. En ese instante comprendió lo que generaciones habían intentado explicar sin lograrlo, que el verdadero aprendizaje no siempre viene del sonido, sino del espacio que deja el silencio para que florezca la conciencia. Salió de la escuela con una paz que no sabía nombrar. Afuera, el viento movía los álamos igual que en los días del maestro. Cada hoja que caía parecía descender con una lentitud sagrada. El mundo seguía igual, y sin embargo, algo en ella había cambiado. Caminó hacia la plaza, donde los niños jugaban y los adultos conversaban, y sintió que cada ruido, cada risa, cada palabra tenía detrás un fondo invisible que los sostenía. El mismo silencio que había habitado en aquella aula vieja. Desde entonces,
Cada vez que el invierno volvía y las noches se hacían largas, ella reunía a los niños del pueblo junto al fuego. No les enseñaba a leer ni a escribir, al menos no como los demás maestros. Les pedía que cerraran los ojos y escucharan la leña crepitar, el viento soplar, el sonido del agua que goteaba desde los techos. Al principio se reían, impacientes, pero con el tiempo, uno a uno, comenzaban a entender. Aprendían a escuchar el ritmo invisible de las cosas, a oír lo que no suena. Así, el legado del viejo maestro se volvió eterno, transmitido no por libros ni por nombres, sino por la experiencia compartida de un silencio que enseña sin decir. Y aunque nadie recordaba su rostro con claridad, todos en la aldea sabían que había existido, porque su enseñanza seguía viva en el modo en que el pueblo respiraba cuando callaba el viento, en las pausas entre palabra y palabra, en el instante en que alguien miraba al horizonte y se quedaba quieto, dejando que el alma le hablara. Y fue entonces cuando los más ancianos comprendieron lo que el maestro había intentado mostrar desde el principio, que el silencio no es vacío, sino raíz, que en él germinan las ideas, los recuerdos y la sabiduría que la prisa de las palabras no alcanza, y que tal vez, solo en ese lugar sin ruido, el ser humano se encuentra realmente con Dios. Nadie sabía cuándo había comenzado aquella costumbre, ni quién la había propuesto primero. Algunos decían que era herencia de los abuelos. Otros juraban que los más antiguos del linaje habían hecho una promesa a la luna en tiempos de sequía, cuando el agua desapareció del pozo y solo un rayo de luz plateada alumbró la piedra seca. Desde entonces, contaban los viejos, esa familia se movía con la luna, como si su destino estuviera atado a su luz cambiante. Y lo cierto era que se movían con una serenidad que desconcertaba. Nunca los veías con prisa ni con angustia. Al caer la noche, cuando el pueblo dormía, ellos salían en silencio, llevando lo justo: una lámpara, una cesta, una manta, un retrato, un juguete. Se deslizaban por las calles como sombras amables, y al amanecer, cuando la primera campana sonaba, ya estaban instalados en otra casa. Todo quedaba en orden. En las paredes, un olor leve a pan recién horneado. En los estantes, el eco invisible de una canción infantil. En las camas, una sensación de abrigo, como si aún alguien durmiera allí. Los vecinos, aunque acostumbrados, seguían preguntándose por qué. Algunos lo interpretaban como un gesto espiritual. Quizás buscan no apegarse a nada, decían las mujeres mayores mientras colgaban la ropa al sol. Otros lo veían como una excentricidad o un misterio que mejor no tocar. Pero todos coincidían en que donde aquella familia vivía, la atmósfera cambiaba. Las plantas crecían más rápido, las paredes parecían respirar y el aire tenía algo de hogar, aunque solo fuera por un mes. Había quienes esperaban con ilusión su llegada. Los niños, sobre todo, corrían a mirar por las rendijas de las ventanas después de su partida, convencidos de que si escuchaban con atención, podrían oír las voces que habían habitado el lugar. Algunos juraban que, en las noches siguientes, se oían risas apagadas o canciones casi imperceptibles, como si la casa no quisiera olvidar lo que había sentido. Con los años, la mudanza mensual se convirtió en una especie de calendario emocional para el pueblo. Cuando la luna se llenaba, los vecinos sabían que algo iba a moverse, aunque todo lo demás siguiera igual. Era un recordatorio de que el cambio podía ser suave, casi invisible, y aún así dejar huellas profundas. Una tarde, un niño del pueblo se atrevió a preguntar al padre de aquella familia, mientras lo veía cerrar la puerta de una casa recién dejada: ¿por qué cambian siempre? ¿No se cansan? El hombre sonrió con bondad, acarició su cabello y respondió con voz tranquila:
porque cada casa tiene su manera de soñar y nosotros ayudamos a que no se le olvide. El niño no entendió del todo, pero aquella frase se le quedó grabada. Esa respuesta se repitió por generaciones. Los adultos la citaban con un tono de respeto que mezclaba admiración y misterio. Ayudan a las casas a recordar sus sueños. Nadie supo explicar cómo una casa podía soñar, pero bastaba con entrar en alguna de las viviendas que habían habitado para sentirlo. Las paredes guardaban una calidez distinta, como si el tiempo allí se hubiera detenido para escuchar. Los ancianos, más reflexivos, decían que esa familia no huía del arraigo, sino del olvido, que moverse constantemente era su forma de permanecer despiertos ante la vida. El que se queda demasiado en un lugar empieza a dormirse por dentro, murmuraba una abuela al verlos pasar bajo la luna. A veces los veías cruzar la plaza con sus cestas de semillas. No hablaban mucho. El padre iba adelante con paso sereno, la madre detrás, con un farol encendido incluso en noches claras, y los niños caminaban en medio, riendo bajo la luz plateada. Nadie los detenía. Era como observar una procesión silenciosa que el pueblo entero respetaba sin entender del todo. En una ocasión, cuando el invierno llegó con fuerza y la nieve cubrió los caminos, pensaron que quizás esa vez no se mudarían, pero al amanecer, los rastros en la nieve mostraron sus pasos, pequeños, firmes, avanzando hacia otra casa. Incluso el frío parecía abrirles camino. Alguien dijo entonces que ni las estaciones podían detenerlos, porque lo suyo no era una costumbre, era un pacto con el movimiento, con el paso del tiempo, con la luna misma. Un día, uno de los hijos mayores, ya casi un adolescente, se detuvo en medio del traslado. Se quedó mirando hacia atrás, hacia la casa que dejaban. Parecía triste. Su madre lo observó en silencio y después de un momento le dijo suavemente: «No estamos dejando nada. Todo lo que amamos viaja con nosotros». El muchacho asintió y siguió caminando. Esa noche, mientras descargaban las mantas en la nueva casa, la luna llena se reflejó en el techo y los iluminó a todos. Nadie habló. Solo el sonido del viento moviendo las ramas y el leve crujido de la madera al asentarse acompañaban el momento. Parecía que el cielo entero los miraba con ternura. Con los años, el pueblo aprendió a entenderlos. Comprendieron que su mudanza no era una rareza, sino una enseñanza. Les recordaba que nada, ni siquiera el hogar, es completamente nuestro. Que habitamos los lugares por un tiempo, los cuidamos, los llenamos de vida y luego seguimos adelante, dejando en ellos una parte de lo que somos. Y así, bajo la mirada constante de la luna, esa familia siguió su camino de casa en casa, dejando a su paso huellas invisibles que el tiempo no borraba. Las viviendas que tocaron parecían conservar algo de su espíritu, una paz serena, una luz que no se apagaba del todo, una sensación de compañía incluso en el silencio. Décadas después, cuando los padres ya habían envejecido y los hijos se habían dispersado, algunos regresaban al pueblo solo para pasar una noche bajo esa luna redonda. A veces se quedaban en una de las viejas casas que los habían acogido. Encendían una lámpara de aceite, abrían las ventanas y dejaban que el aire nocturno entrara. No buscaban nada en particular, solo querían escuchar, y siempre, en algún rincón, se oía algo. Un suspiro, un crujido, el leve sonido de una puerta que se cerraba sola, como si la casa los reconociera y les diera la bienvenida. El pueblo entero sabía entonces que los que cambiaban de casa cada luna habían vuelto. No para quedarse, sino para recordar y recordarles a todos que el hogar no está hecho solo de muros, sino de presencia.
que uno puede habitar 100 casas distintas y aún así llevar la misma luz encendida dentro. Y así siguió el ciclo, luna tras luna, generación tras generación, hasta que la historia se volvió leyenda. Una leyenda que los niños contaban mirando el cielo. Dicen que si escuchas bien, cuando la luna está llena, puedes oír el sonido de sus pasos. Son los que cambian de casa cada luna, los que nunca dejan de moverse para mantener despierto el corazón del mundo. Y desde entonces, el viajero empezó a mirar el pueblo con otros ojos. Las calles, que antes le parecían iguales, se transformaron en una constelación de memorias. Cada casa era una estrella viva, un corazón latiendo bajo muros de cal y piedra. Comprendió que el verdadero milagro no era mudarse, sino permanecer en lo invisible. Habitar no era ocupar un lugar, sino despertarlo. Aquella noche, el viajero caminó hasta la colina donde la luna colgaba inmensa sobre los techos. Desde allí vio el resplandor de las lámparas encendidas en cada casa y entendió que todas estaban unidas por un hilo silencioso, una corriente de luz que tejía el alma del pueblo. En ese momento sintió que, sin haberlo planeado, también él había empezado a formar parte de esa red invisible. Pasaron los días y el viajero comenzó a ayudar en las mudanzas. No preguntaba nada. Solo se presentaba cuando la luna se redondeaba y sin una palabra tomaba una cesta, levantaba una manta o encendía una lámpara junto a ellos. Nadie lo invitó, pero tampoco lo rechazaron. La familia parecía reconocerlo con una sonrisa tranquila, como si supieran que ya lo había comprendido todo. Durante esas noches, el viajero descubrió el orden secreto que guiaba su costumbre. Antes de irse, siempre se detenían un momento frente a la casa que abandonaban. La madre cerraba los ojos, el padre posaba una mano sobre la puerta, los niños se quedaban quietos escuchando algo que solo ellos oían. Luego, todos al unísono, respiraban hondo, y el aire alrededor parecía suspenderse. Era su manera de despedirse, no con palabras, sino con presencia. Dejaban en cada casa un soplo de gratitud. El viajero testigo silencioso sintió una emoción profunda al presenciarlo. Era como ver un rito sagrado, una oración sin voz. Cada vez que se repetía, notaba que la casa se transformaba sutilmente. Una vibración leve, una paz que llenaba el espacio. No se trataba de magia, sino de una ternura antigua, un modo de decirle al mundo: te veo, te recuerdo, existes. Con el paso de las lunas el viajero fue cambiando. Ya no deseaba volver a las ciudades altas donde nadie miraba el cielo. Se quedó en el pueblo, viviendo entre los vecinos, ayudando en los mercados y durmiendo en diferentes casas, como si él también hubiera heredado la costumbre. Los aldeanos empezaron a aceptarlo. Algunos decían que se había vuelto parte de la familia errante. Otros afirmaban que era un discípulo del silencio. Pero el viajero nunca explicó nada. Solo sonreía, y cada vez que la luna se llenaba, caminaba detrás de ellos con paso ligero. Una noche, mientras la familia preparaba su mudanza hacia la casa más lejana del valle, el viajero se atrevió a preguntar al padre, sin esperar respuesta: ¿no sienten tristeza al irse cada vez? ¿No duele dejar atrás un hogar? El hombre lo miró con dulzura y respondió, sin detener el paso: nos vamos para quedarnos. Y esas palabras quedaron grabadas en su pecho como una llave. A partir de entonces, el viajero comprendió que la permanencia no depende del cuerpo, sino del alma, que uno puede moverse sin cesar y aún así echar raíces en cada mirada, en cada objeto tocado con amor. Entendió también que los lugares, como las personas, florecen cuando se les da atención. Una casa puede morir de silencio, pero revive con una simple risa, con una lámpara encendida, con una presencia que la reconozca.
Los años pasaron. El viajero envejeció entre lunas y caminos, acompañando a aquella familia en sus recorridos. A veces los niños lo llamaban el tío del viento, porque aparecía y desaparecía sin aviso, siempre siguiendo la luz plateada que guiaba su destino. En su mirada había adquirido la misma calma que los demás. Había aprendido a hablar poco y a mirar mucho, a escuchar los muros como si tuvieran voz. Una noche, cuando la luna se alzaba inmensa y blanca sobre el valle, el viajero se detuvo frente a una de las casas. Sabía que su tiempo se estaba agotando. Se sentó en el umbral con la lámpara encendida y observó el movimiento sereno de la familia dentro, preparando la nueva mudanza. El aire olía a pan y a madera. Sonrió. Cuando la puerta se abrió, la madre lo encontró dormido, con una expresión de paz. Había partido como había vivido los últimos años, en silencio. No lo enterraron lejos. Lo velaron esa misma noche bajo la luna llena, en medio de la plaza, y los niños del pueblo, que habían oído tantas veces la historia del viajero que descubrió el secreto de las casas, dejaron sobre su cuerpo pequeños objetos: una piedra, una llave, una rama, un pedazo de tela. La familia que cambiaba de casa cada luna encendió una lámpara junto a él, y cuando el viento sopló, las llamas no se apagaron. Desde entonces, las gentes del pueblo dicen que hay una casa más en su recorrido. Nadie sabe cuál, porque no se ve. Pero cada luna, cuando la familia hace su mudanza, una lámpara se enciende sola en algún rincón del valle, como si el viajero siguiera acompañándolos, cuidando que ninguna vivienda se quede sin alma. El tiempo siguió su curso, pero el pueblo nunca volvió a ser el mismo. La costumbre de aquella familia se convirtió en símbolo, en enseñanza viva. Los vecinos comenzaron a visitar las casas vacías del pueblo y a pasar allí una noche, solo para mantenerlas despiertas. Decían que así aprendían a escuchar, y cuando alguien preguntaba por qué hacerlo, respondían con una sonrisa: porque una casa, como un corazón, necesita ser habitada para seguir latiendo. Y así, en esa aldea donde la luna guiaba las mudanzas, el silencio se volvió un idioma compartido. Cada puerta cerrada guardaba un secreto cálido. Cada ventana abierta era una invitación al alma. Y quienes alguna vez dudaron de aquella familia, terminaron comprendiendo que no era locura ni rito extraño, sino una forma antigua de amor, la de no permitir que nada, ni siquiera las paredes, se sientan olvidadas. Con el tiempo, el pueblo se conoció como la aldea que respira. Los viajeros que pasaban por allí decían que sus casas tenían una luz distinta, una quietud viva, una especie de pulso. Nadie sabía explicar por qué, pero cuando las noches eran claras y la luna estaba llena, el aire parecía moverse con suavidad, como si el pueblo entero respirara al compás de un corazón invisible. Y entonces, los más viejos del lugar sonreían y murmuraban para sí: es la familia que cambia de casa cada luna, y el viajero que aprendió a quedarse en todas. Esa noche, mientras el pueblo dormía bajo la luna pálida, los niños no lograban conciliar el sueño. En sus mentes seguía brillando la imagen del charco, ese espejo tembloroso donde por un instante habían creído ver algo imposible, un rostro. Se levantaron en silencio, descalzos, guiados solo por la curiosidad y la tenue claridad que se filtraba entre las nubes. Atravesaron las calles de piedra, donde el aire olía a leña húmeda y pan enfriándose, hasta llegar al mismo lugar donde el agua aún reposaba. El charco reflejaba la luna como si fuera un ojo abierto sobre la tierra. Se acercaron con cautela, conteniendo la respiración, y entonces lo vieron. Las ondulaciones del agua formaban rostros que aparecían y desaparecían, como si la luna misma estuviera pintando sobre la superficie líquida. Eran rostros cambiantes, jóvenes, ancianos, sonrisas,
lágrimas. Ninguno duraba más que un instante, pero todos parecían mirarles directamente. Uno de los niños, el más pequeño, susurró con voz temblorosa: ¿y si son los rostros que perdemos al amanecer? Los demás se miraron sin saber qué responder. Aquella idea los estremeció, y sin embargo, algo en ella tenía sentido. Volvieron corriendo a sus casas, pero no durmieron. Esperaron el amanecer con un presentimiento extraño. Cuando el sol empezó a asomar, el fenómeno se repitió como siempre. Los rostros se borraron, pero esa mañana algo era diferente. Los niños, en lugar de resignarse, corrieron hasta los charcos del camino, a los espejos de agua que la noche había dejado. Y allí estaban otra vez los reflejos, dibujados en las superficies húmedas. Esta vez no solo los veían ellos. Algunas madres que los siguieron también alcanzaron a percibir algo. Una sombra, un contorno, una expresión fugaz. El rumor se extendió por la aldea. Los vecinos comenzaron a observar con más atención. Al principio lo hacían con escepticismo, pero poco a poco los charcos se llenaron de gente que buscaba su rostro perdido. Algunos se arrodillaban frente al agua y esperaban en silencio. Otros susurraban sus nombres como si quisieran recordarle al reflejo quiénes eran. Y algo inexplicable empezó a ocurrir. Los reflejos, tímidos al principio, comenzaron a volverse más claros. Era como si el agua respondiera al llamado. Las facciones aparecían y desaparecían con el vaivén del viento, pero ya no eran ilusiones. Los aldeanos se reconocían allí, en la superficie líquida. Los ojos regresaban primero, luego las bocas, las sonrisas, las arrugas. Sin embargo, el rostro no volvía al cuerpo. Se quedaba en el reflejo, como si el alma hubiera decidido habitar un espejo distinto. La noticia se propagó como un secreto compartido. Al amanecer, mientras las caras del pueblo seguían ausentes, todos salían a los patios y se asomaban a las fuentes, a los baldes de agua, a los vidrios empañados, para buscar su reflejo. Y allí lo encontraban, suspendido, esperándolos. Era un ritual silencioso, casi sagrado. Nadie hablaba, solo miraban. Pasaron los días, y el pueblo entero cambió su manera de despertar. Ya nadie temía el momento en que el rostro se borraba, porque sabían que podían recuperarlo en el agua. Algunos incluso comenzaron a conversar con su reflejo, contándole cosas que nunca dirían en voz alta. Otros lo observaban en silencio, reconociendo en aquellas líneas de luz no solo su rostro, sino algo más profundo, la suma de todas las vidas que habían habitado antes. Los niños fueron los primeros en notar otra diferencia. En el agua no solo aparecían sus propios rostros, sino también los de otros. A veces veían la cara de un vecino, de un amigo, de alguien que había muerto años atrás. Era como si el agua guardara una memoria colectiva, un archivo transparente donde cada amanecer, el pueblo entero, se reflejaba unido. Entonces comprendieron que aquel misterio no era una pérdida, sino un regalo. El olvido matinal les daba la oportunidad de volver a empezar, sin las sombras del juicio ni el peso de la identidad. Y el agua, al devolverles el rostro, les recordaba quiénes eran, pero también quiénes habían sido los otros. Era una danza de memoria y olvido, de vacío y reflejo. Con el paso del tiempo, el pueblo comenzó a adaptarse plenamente a su destino. Los espejos de metal y vidrio desaparecieron de las casas, pues ya no eran necesarios. Cada mañana, los habitantes salían con jarras y cuencos, buscando su reflejo en el agua del pozo o de los canales. Los saludos eran distintos. En lugar de «buenos días», decían «ya te vi en el agua». Era una forma de afirmar que el alma seguía allí, intacta, aunque el cuerpo se desdibujara por un tiempo. Un día, un anciano, quizá el más sabio del pueblo,
Reunió a todos en la plaza y habló por primera vez del fenómeno. «No somos los rostros que el sol borra», dijo, «sino los que el agua devuelve. Somos el reflejo y la profundidad, y cuando ambos se encuentran, recordamos quiénes somos realmente». Desde entonces, el agua se volvió sagrada. Las lluvias eran celebradas como visitas del cielo. Los pozos eran cuidados como templos, y los charcos dejaban de ser simple lodo para convertirse en espejos del alma. Una tarde, sin embargo, ocurrió algo diferente. El sol tardó más en caer, y las sombras se alargaron como si el día se resistiera a morir. Cuando por fin el crepúsculo llegó, los rostros no regresaron. La gente se miró sin reconocer al otro, esperando el momento en que las facciones volvieran a dibujarse. Pero nada sucedió. Cundió el miedo. Algunos lloraron, otros corrieron a los charcos, pero en el agua solo vieron un cielo vacío. El silencio se hizo tan profundo que hasta el viento pareció detenerse. Entonces, una niña, la misma que había visto los primeros ojos reflejados en el charco, se adelantó al centro de la plaza. Llevaba entre las manos un cuenco de agua que había recogido del pozo. Lo alzó hacia la luna, que recién asomaba entre las nubes, y dijo con voz firme: «Si el agua nos devolvió los rostros una vez, lo hará de nuevo, pero solo si la miramos con amor». Y se quedó quieta, sosteniendo el cuenco, hasta que la superficie se llenó de luz. Los demás se acercaron, uno a uno, inclinándose sobre el agua, y allí, poco a poco, comenzaron a aparecer las facciones. No eran exactamente las mismas de antes. Había algo más suave, más luminoso, como si en el reflejo se mezclaran todos los rostros del pueblo en uno solo. Desde esa noche, la aldea comprendió que ya no se trataba de perder o recuperar la identidad. Habían descubierto que, en el fondo, todos eran parte del mismo reflejo, que los rostros no eran más que distintas formas de una misma luz, fragmentos de una misma historia, y así aprendieron a mirarse de otro modo. Con el paso de los años, ya nadie temía el amanecer. Cuando los rostros desaparecían, sonreían con serenidad. Sabían que la verdadera forma de cada uno no estaba en la piel, sino en la mirada que se devolvía en el agua. Las generaciones futuras crecieron con esa certeza, enseñando a los niños que los rostros son como las fases de la luna. Cambian, desaparecen, regresan, pero la luz que los habita nunca se apaga. Y así, el pueblo de los que no tenían rostro al amanecer dejó de verse como una rareza y se convirtió en símbolo. Los viajeros que llegaban desde lejos hablaban de aquella gente que cada día renacía del agua. Algunos los llamaban bendecidos, otros los consideraban sabios, pero ellos se limitaban a decir con humildad: «Somos los que aprendieron a reconocerse en el reflejo de todos los demás», porque comprendieron, al fin, la verdad que ni el tiempo ni el olvido pueden borrar, que no hay rostro más verdadero que el que nace de la luz compartida, y que tal vez, solo cuando se aprende a mirarse en otro, el alma recupera su forma completa. Hasta que un día, sin anuncio ni presagio, algo cambió en la manera en que los aldeanos miraban ese ciclo que por siglos habían vivido sin cuestionar. Ya no era solo costumbre ni misterio, era un espejo donde cada uno veía reflejada su propia transformación. Empezaron a notar que las mañanas sin rostro no solo los igualaban entre sí, sino que también los acercaban a todo lo que respiraba alrededor. Un campesino, al salir temprano al campo, descubrió que en las horas lisas su cuerpo parecía confundirse con la tierra. Sentía la humedad del suelo como si fuera su propia piel. Escuchaba el murmullo de las hojas como si naciera desde dentro de su pecho. Una mujer que acostumbraba a cantar mientras ordeñaba las vacas notó que, sin rostro, su voz se mezclaba con el balido de los animales y con el rumor del viento.
No había separación. Era como si el amanecer borrara no solo los rasgos humanos, sino las fronteras entre la gente, los animales y la tierra. Aquella sensación se extendió. Los niños que jugaban entre los huertos decían que las plantas los reconocían cuando aún no tenían cara. Aseguraban que las flores se abrían más cuando ellos las tocaban en esas horas sin identidad. Y los ancianos, observando desde sus portales, comenzaron a decir que tal vez el verdadero rostro del mundo era esa unión silenciosa, donde todo respiraba al unísono. Una mañana particularmente clara, mientras la neblina se levantaba de los tejados, un grupo de aldeanos decidió reunirse en la plaza antes de que el sol los devolviera a la diferencia. Se sentaron en círculo, todos idénticos, lisos, sin nombre ni gesto, y permanecieron en silencio. No había necesidad de palabras. Algunos cerraron los ojos, otros los mantuvieron abiertos, pero todos sintieron lo mismo. Una corriente de paz que los atravesaba como una misma respiración. Fue un instante breve, pero en ese instante comprendieron que no eran individuos separados, sino una sola conciencia expandida en muchos cuerpos. Desde ese día, la plaza se convirtió en su templo, no de piedra ni de altares, sino de presencia. Cada mañana, cuando el rostro desaparecía, los aldeanos se reunían allí por un momento. No hacían oraciones ni cantos, solo permanecían juntos, respirando. El sonido de la vida cotidiana, el arrullo de las aves, el chasquido de las escobas, el crujido de las puertas al abrirse, se volvió su liturgia. Alguien una vez dijo que en esas horas el pueblo entero se parecía al corazón de un solo ser latiendo en calma. El cambio no pasó desapercibido para los forasteros. Quienes llegaban al amanecer, atraídos por la fama del pueblo sin rostros, se encontraban con una visión sobrecogedora. Decenas de personas sin facciones, caminando despacio entre la niebla, moviéndose con una serenidad casi sagrada. Al principio algunos se espantaban, otros, en cambio, se quedaban mirando largo rato, hipnotizados por aquella armonía. Muchos de ellos, sin entender por qué, sentían deseos de llorar. Era como si la aldea les recordara algo que habían olvidado desde hacía mucho: la pureza de ser sin nombre. Uno de esos viajeros, un poeta cansado del ruido del mundo, decidió quedarse un tiempo. Vivió allí semanas enteras, observando el milagro cotidiano. Descubrió que al amanecer nadie se apresuraba, que en esas horas sin rostro no había discusiones ni prisas, porque nadie sentía la necesidad de imponerse sobre otro. Aprendió que la igualdad nacía no de una ley, sino de un silencio compartido. Y una noche, antes de marcharse, escribió en su cuaderno una frase que los aldeanos guardarían por generaciones. Aquí aprendí que el alma no tiene cara, pero tiene forma, la del encuentro. Las estaciones siguieron su curso. Los inviernos llegaban con su manto gris, los veranos con su calor lento, pero la esencia del pueblo permanecía. Con el tiempo, los niños crecieron y enseñaron a sus hijos la costumbre de mirarse en el agua antes de que el rostro regresara. Era un gesto pequeño, casi un juego, pero también una plegaria silenciosa. Algunos decían que si uno se miraba lo suficiente en esos momentos, podía ver no solo su reflejo, sino la memoria del mundo entera reflejada en la superficie del pozo. Montañas, animales, otros rostros pasados, otras vidas. Los ancianos, en cambio, empezaron a notar que su rostro tardaba cada vez más en volver al caer la tarde. Algunos lo veían como un signo de despedida, otros como una bendición. «Cuando mi cara tarde en regresar», decía uno de ellos con una sonrisa invisible, «significará que ya estoy más cerca de quedarme en la luz que en la sombra». Una mañana, al amanecer, el pueblo entero despertó sin rostros, como siempre,
Pero esa vez algo era distinto. El sol no salió enseguida. La neblina se espesó, el aire estaba inmóvil, nadie se movía, nadie hablaba. Parecía que el tiempo se había detenido, y en esa pausa infinita, cada aldeano sintió dentro de sí un resplandor. Era como si un rostro interior, hecho de memoria, ternura y comprensión, emergiera en su pecho. No podían verlo, pero lo sentían. El verdadero rostro, el que nunca se borraba. Cuando por fin la luz del sol rompió la bruma y las facciones regresaron, algo había cambiado en todos. No era una diferencia visible, sino una paz profunda. Desde entonces, las mañanas dejaron de ser motivo de curiosidad o de asombro. Se convirtieron en un momento sagrado, una práctica de comunión con lo invisible. Los viajeros que pasaban por allí decían que el pueblo tenía un aire distinto, que sus habitantes caminaban como quien sabe un secreto. Y quizás era cierto. Ellos habían aprendido algo que el resto del mundo aún buscaba, que el alma, al igual que el amanecer, necesita borrar sus contornos de vez en cuando para recordar que pertenece a un todo mayor. Y así, con el paso del tiempo, el pueblo fue conocido como la aldea del reflejo, un lugar donde cada amanecer traía un recordatorio silencioso, que la identidad más pura no está en el rostro que cambia, sino en la luz que permanece detrás de todos los rostros. Las generaciones siguieron celebrando cada amanecer con la misma calma antigua. Las madres enseñaban a sus hijos a agradecer la pérdida de la cara. Los niños corrían sin nombre entre los campos. Los ancianos cerraban los ojos y respiraban el aire fresco, sabiendo que en ese instante, cuando nadie era nadie, todo el pueblo era uno solo. Y así, mientras el sol ascendía lentamente, los rostros se borraban y volvían, día tras día, como una respiración infinita. Nadie en la aldea temía al olvido, porque habían comprendido que en cada desaparición había un renacer, que ser nadie por un instante era tocar el corazón de todos. Desde lejos, los viajeros decían que al mirar la aldea al amanecer, parecía disolverse en la luz, como si todo, casas, cuerpos, tierra y aire, respirara al mismo compás. Y tal vez era cierto, porque en ese rincón del mundo la gente había aprendido lo que tantos olvidan, que la belleza más grande no está en tener rostro, sino en compartir el mismo amanecer. Y en ese instante, el hombre de los 1000 sueños sintió que el aire se espesaba hasta casi volverse sólido. Los murmullos de la gente lo envolvían como una marea de recuerdos que lo reclamaban desde todos los rincones de la memoria. Una mujer con el cabello gris temblaba al tocar su rostro. Tú cuidaste de mí cuando era niña y la fiebre me llevó al borde de la muerte. Y al mismo tiempo, un joven lo señalaba con rabia. Tú incendiaste nuestra cosecha, maldito. Tú trajiste la ruina. El viajero permanecía inmóvil. No podía negar a ninguno, porque en el fondo de su alma todo resonaba como verdad. Había sentido la fiebre, había encendido el fuego, había amado y destruido, había muerto y nacido 1000 veces. Y en ese torbellino de voces, su respiración se volvió honda, como si buscara un ritmo en medio del caos. Cerró los ojos y en la oscuridad interior comenzaron a encenderse sus propios sueños, uno tras otro, como faroles en la distancia. Vio el campo donde había trabajado bajo la lluvia. Vio el palacio donde había sido rey solitario. El puente bajo el que había dormido sin pan ni nombre. El mar donde una mujer le decía adiós. La montaña donde fue anciano y sabio. El desierto donde no fue nadie. Todo lo que había sido aparecía ante él, no como recuerdos dispersos, sino como fragmentos de un mismo cuerpo. Y comprendió con una claridad dolorosa que él no era un hombre, sino un tejido de todas las vidas posibles, un hilo donde se habían enredado 1000 destinos. Cada sueño había sido un rostro,
Cada despertar una frontera, y ahora todas esas fronteras se disolvían bajo el peso de las voces que lo reclamaban. Cuando abrió los ojos, el pueblo entero lo miraba con una mezcla de miedo y fascinación. Algunos lloraban, otros se persignaban, otros simplemente esperaban que dijera algo. El viajero, con voz baja, apenas un murmullo, pronunció: «No me recuerdan a mí, se recuerdan a ustedes mismos». La frase cayó como una piedra en el agua. El silencio que siguió fue tan profundo que se escuchaba el crepitar de las hogueras lejanas. Nadie se movía. El hombre continuó: «Cada noche soñé ser uno distinto, y ahora veo que cada uno de ustedes fue un sueño mío, igual que yo fui el sueño de ustedes. Nos hemos soñado mutuamente». Las palabras flotaron en el aire y una corriente de comprensión, lenta pero inevitable, se extendió entre los presentes. Una anciana se llevó las manos al pecho y dijo en voz temblorosa: «Por eso cuando lo vi, sentí que lo conocía». Un niño añadió: «Y yo soñé con usted antes de que llegara». El viajero asintió. Todo encajaba. Aquella aldea era el espejo de sus noches. Tal vez, pensó, él nunca había salido del sueño. Tal vez el mundo que creía real era solo el eco de sus propias imaginaciones. Pero si eso era cierto, ¿qué importaba? ¿Acaso el amor que veía en los ojos de esa gente no era tan verdadero como cualquier amanecer? Esa noche, el pueblo entero encendió antorchas. Algunos lo siguieron hasta la plaza central, donde se levantaba un viejo árbol seco. El viajero se sentó al pie del tronco, agotado, mientras los aldeanos lo rodeaban. No había enojo ni adoración, solo una calma expectante. «He dormido en 100 mundos», dijo con voz serena, «y en todos aprendí que nada se repite. Pero hoy, por primera vez, siento que he llegado al mismo lugar que buscaba sin saberlo». «¿Cuál?», preguntó alguien. El hombre sonrió y su rostro pareció encenderse con la luz de las antorchas. «El lugar donde todos mis sueños se reconocen entre sí». Algunos pensaron que hablaba en acertijos, pero otros entendieron. La aldea era ese punto donde los sueños se encontraban con sus reflejos, donde lo imaginado y lo vivido se abrazaban sin conflicto. El viajero, al cerrar los ojos, sintió que el aire tenía el olor de todas sus vidas mezcladas: lluvia, incienso, pan, polvo, lágrimas, y comprendió que no había llegado allí por azar. Era su última noche de sueño. A la mañana siguiente, cuando el sol comenzó a subir, los aldeanos salieron de sus casas y lo encontraron aún bajo el árbol, dormido, con el rostro en paz. Algunos pensaron que descansaba, otros que había muerto. Pero lo más extraño fue que mientras lo observaban, cada uno vio en su cara algo distinto. Un niño lo vio con la sonrisa de un padre, una mujer con los ojos del amor perdido, un anciano con su propia mirada joven. Cada quien vio en él al personaje que alguna vez había aparecido en sus sueños. Era como si su rostro contuviera todos los rostros. Entonces comprendieron que el hombre no había muerto, sino que se había fundido en lo que siempre había sido, un sueño de todos. Enterraron su cuerpo junto al árbol y al cabo de unos días, de su tumba brotó una planta de flores pequeñas y luminosas. Los aldeanos decían que cada pétalo tenía un color distinto y que si uno lo miraba de cerca, podía ver en su superficie escenas fugaces, como fragmentos de sueños ajenos. A ese árbol lo llamaron el árbol de los 1000 sueños, y a partir de entonces, cuando alguien soñaba algo tan vívido que parecía real, decían: «El viajero ha pasado por mi noche». Con el paso de los años, la historia del hombre que soñó 1000 vidas se convirtió en leyenda. Algunos afirmaban que él no era un hombre, sino un puente entre los mundos del sueño y la vigilia. Otros aseguraban que su alma había elegido no descansar jamás para seguir caminando en los sueños de todos los que dormían.
Los niños crecieron oyendo sus relatos y, cuando despertaban de una noche extraña, se miraban las manos esperando hallar en ellas el polvo de otro mundo. Las madres les decían: si sueñas algo que no entiendes, es que el viajero ha pasado cerca. Y así, el hombre de los 1000 sueños nunca desapareció del todo. Su cuerpo descansaba bajo la tierra, pero su esencia vagaba libre por los dormires del mundo. Aparecía en los sueños de campesinos, en los de marineros que veían su figura caminando sobre el mar, en los de mujeres que lo encontraban sentado junto al fuego contándoles historias que no existían, en los de niños que lo veían plantar semillas en la luna. Algunos decían que su don no era soñar, sino recordar los sueños de todos los demás. Otros creían que había descubierto el secreto del alma, que cada vida, cada historia, cada amor, no son más que los sueños de una conciencia infinita que se multiplica en cada ser. Y cada vez que un aldeano cerraba los ojos y soñaba algo tan real que lo hacía despertar con lágrimas, decía en voz baja antes de dormir otra vez: gracias, viajero, sigue soñándonos, porque entendieron al fin que el hombre de los 1000 sueños no buscaba descansar, sino mantener encendida la llama de lo que une a todos los que sueñan, un hilo invisible que atraviesa la noche y teje el alma del mundo, donde cada vida, despierta o dormida, es apenas un respiro de una historia más grande. Y así, bajo la luna o en el silencio del sueño, su voz aún se escucha: no temas cerrar los ojos, tal vez esta vez el sueño que vivas sea el mío o el nuestro. Y cuando alguien se enamoraba, no decía «te he encontrado», sino «te he recordado», porque comprendían que todo encuentro era un reencuentro de almas que se habían buscado en otros tiempos y en otros sueños. Las discusiones se apagaron poco a poco. Ya nadie se sentía del todo distinto al otro, porque sabían que en algún rincón de sus memorias dormía la experiencia de haber sido él también. El viajero había dejado una huella invisible, no en los muros ni en los caminos, sino en la manera en que la aldea respiraba. Las mañanas tenían un brillo distinto, una luz que parecía brotar no solo del sol, sino del interior de cada persona. Los niños comenzaron a preguntar a los ancianos sobre sus sueños, y los ancianos, por primera vez, se atrevieron a contarlos sin miedo al juicio o la burla. Cada historia era escuchada como si fuera una semilla de verdad, porque todos habían aprendido que el alma tiene muchos jardines. Al caer la tarde, cuando el fuego reunía a las familias, se volvió costumbre que cada uno compartiera el sueño de la noche anterior. A veces eran relatos absurdos, llenos de imágenes sin sentido, pero siempre había alguien que decía: «yo también soñé algo parecido». Y entonces descubrían que las fronteras del sueño eran más porosas de lo que creían, que había sueños compartidos, entrelazados, que unían a las personas como ríos subterráneos. Con el tiempo, la aldea comenzó a notar que su vida misma había cambiado de ritmo. Los días ya no se sentían tan lineales, tan sujetos al reloj o a la costumbre. A veces el amanecer parecía llegar antes de tiempo, y otras el atardecer se demoraba como si el sol quisiera escuchar las historias de la gente. Era como si el mundo también soñara con ellos, respirando al compás de sus nuevas certezas. En las noches, cuando el viento soplaba entre los tejados, algunos juraban escuchar pasos, suaves y múltiples, como si alguien siguiera caminando entre las sombras. Nadie se asustaba. Sabían que era el viajero, volviendo a pasar por la aldea, invisible pero presente, como un eco de sueño que nunca se apagaba. Los niños lo esperaban con ilusión, y antes de dormir decían en voz baja: «si esta noche me sueñas, recuérdame». Pasaron los años, y la historia del hombre de los 1000 sueños
se volvió parte del alma del lugar. Los viajeros que llegaban desde tierras lejanas escuchaban los relatos con incredulidad, pero al dormir en la aldea, todos soñaban algo que los marcaba, una escena, un rostro, un olor que sentían familiar aunque nunca lo hubieran vivido. Y al despertar, comprendían que la leyenda no era solo cuento. El viajero seguía tejiendo sueños dentro de los sueños de los demás. Hubo quien afirmó que al cerrar los ojos, había visto una llanura infinita donde caminaban miles de personas, todas distintas, pero todas con el mismo paso tranquilo. Al centro, avanzando entre ellas, iba el viajero, no como guía ni como rey, sino como uno más, alguien que había aprendido a ser todos. Con el tiempo, los aldeanos comenzaron a pintar sus casas con símbolos extraños que parecían venir de distintas culturas. Algunos decían que eran recuerdos de otras vidas, otros aseguraban que eran trazos que el viajero había dejado en sus sueños. En las paredes se podían ver soles y lunas entrelazados, espirales que giraban hacia adentro, ojos que miraban desde el fondo de la piedra. Era un lenguaje sin nombre, pero lleno de sentido. Los extranjeros lo llamaban la escritura de los dormidos, pero para los aldeanos era simplemente la voz del alma. Una generación después, los ancianos contaban que, desde la partida del viajero, los sueños de todos se habían vuelto más vívidos. Ya no eran simples reflejos de la realidad, sino caminos donde aprendían lo que la vigilia no alcanzaba a enseñar. Si alguien quería comprender el motivo de su tristeza o la raíz de una alegría, no preguntaba a los demás. Esperaba a la noche, porque sabían que en los sueños estaba la verdad más profunda. Las fronteras entre lo soñado y lo vivido se hicieron cada vez más delgadas. A veces un niño recordaba con detalle una conversación que no había tenido, o una madre despertaba llorando por la pérdida de un hijo que aún dormía en la habitación de al lado. No era locura, era memoria de otras realidades que se tocaban, y lejos de temerlo, lo aceptaban con ternura. Así, la aldea se volvió un lugar donde la gente vivía despierta con la conciencia de estar soñando. Los viajeros que llegaban sentían esa atmósfera desde el primer paso. El aire tenía la densidad de un recuerdo. El sonido de las campanas parecía venir de otro tiempo. Todo tenía un leve resplandor, como si la frontera entre el día y la noche nunca terminara de cerrarse. Un día, un anciano que había sido niño cuando el viajero llegó por primera vez, reunió a los jóvenes bajo el árbol central, el mismo donde había dormido el hombre de los 1000 sueños, y les dijo: «El viajero no vino para contarnos sus mundos, vino para que recordáramos los nuestros». Y los jóvenes, que habían crecido oyendo historias imposibles, comprendieron al fin que el mensaje no era sobre el misterio de un hombre, sino sobre la vastedad que cada uno lleva dentro. Desde entonces, al llegar la noche, cuando la aldea entera se dormía, el silencio se llenaba de un rumor suave, como un murmullo colectivo. Era el sonido de miles de sueños entrelazados, respirando al unísono. Decían que si uno escuchaba con atención, podía distinguir una voz que los unía a todos, la del viajero, repitiendo su enseñanza más antigua, aquella que había dejado antes de desaparecer. Somos los fragmentos de un mismo sueño que sueña al mundo. Y bajo ese eco eterno, la aldea siguió existiendo, suspendida entre la vigilia y el ensueño, donde cada amanecer era un regreso y cada noche una partida. Nadie temía dormir, porque sabían que en los sueños se encontraban todos los que amaban, todos los que fueron, todos los que aún serían. Y así, mientras el tiempo pasaba sin prisas, el mundo seguía soñando con ellos, y ellos seguían soñando con el mundo, porque habían aprendido al fin la lección del hombre de los 1000 sueños, que no hay una vida, sino infinitas, y que cada una, despierta o dormida,
es apenas una forma distinta del mismo amor que nunca deja de soñar. Y así, con el paso de las generaciones, aquella comprensión se volvió raíz y aliento de la aldea. La enseñanza del viajero dejó de ser historia para volverse forma de vida, un modo silencioso de entender el mundo. Ya no se hablaba de él como de un hombre que había existido, sino como de un misterio que seguía respirando a través de todos. En los días de fiesta, cuando las campanas sonaban desde la torre y las casas se llenaban de aroma a pan y madera, los ancianos contaban a los niños que cada vez que soñaban, una parte del viajero volvía a caminar entre ellos. Decían que sus pasos se mezclaban con el viento que movía las ramas del viejo árbol en la plaza, y que si uno cerraba los ojos al mediodía, podía escuchar un eco tenue, un murmullo parecido a una respiración que decía: nada se pierde, solo cambia de forma. Las madres, al arrullar a sus hijos, les hablaban no solo del mundo que veían, sino también del otro, ese que comenzaba cuando los párpados se cerraban y la mente se abría como una flor nocturna. Les decían que allí estaban todos los que habían amado y todos los que amarían, esperándolos en algún rincón de sus sueños. Los niños crecían sin miedo al misterio, sin miedo a la oscuridad, porque sabían que detrás de ella latía la vida multiplicada. Cada año, durante la luna más brillante del invierno, el pueblo entero encendía velas y las dejaba en las puertas de sus casas. No era una ceremonia religiosa ni un rito de adoración. Era una costumbre nacida del cariño, una forma de recordarse unos a otros que todos, despiertos o dormidos, eran parte del mismo sueño. Los más viejos decían que aquella noche el velo entre los mundos se hacía más delgado y que los ecos de vidas pasadas se paseaban entre las calles, silenciosos, reconociendo en cada puerta un hogar que alguna vez habitaron. Y así, la aldea se volvió un lugar donde el tiempo no era una línea, sino un círculo. Los muertos y los vivos, los dormidos y los despiertos, los que fueron y los que serán, se entrelazaban como las hebras de un mismo telar. Los viajeros que llegaban sentían esa atmósfera apenas pisaban sus calles. El aire parecía más denso, como si contuviera más memorias de las que un solo momento pudiera sostener. Algunos se estremecían, otros se conmovían, pero todos coincidían en algo. Aquel pueblo respiraba distinto, como si cada piedra recordara algo que el resto del mundo había olvidado. Con el paso de los siglos, la historia del hombre de los 1000 sueños se confundió con la propia historia del lugar. Nadie sabía dónde terminaba la leyenda y dónde empezaba la verdad. Pero no hacía falta saberlo. En el corazón de los aldeanos, ambas cosas eran lo mismo. Los niños seguían soñando con él, no como un héroe ni como un dios, sino como un caminante amable que les enseñaba que cada vida era apenas un capítulo en una historia infinita. Algunos lo veían en sueños caminando sobre el agua del río, con una lámpara en la mano y una sonrisa tranquila. Otros lo soñaban como un anciano que les ofrecía pan recién horneado y les decía: «Come, este pan fue amasado en 1000 vidas y sin embargo siempre tiene el mismo sabor». Y al despertar, los niños corrían a contarlo y nadie dudaba de ellos, porque todos sabían que los sueños eran tan reales como la lluvia o la semilla. La aldea aprendió a escuchar con el alma. Cuando alguien hablaba, los demás no solo oían sus palabras, sino también las voces antiguas que resonaban detrás. Cada gesto, cada mirada, cada silencio contenía una historia múltiple. Nadie era reducido a una sola identidad. Un mendigo podía ser un sabio dormido. Una niña podía ser el eco de una reina perdida. Un anciano podía cargar aún el fuego de su niñez en la mirada. El mercado, la escuela, los caminos, todo estaba impregnado de esa comprensión profunda, que el alma no tiene una sola forma, sino miles,
y que la vida es apenas el sueño de un sueño que nunca termina. Un día, un viajero nuevo, un joven con cuaderno y pluma, llegó atraído por los rumores. Pasó semanas observando, anotando, escuchando los relatos de los aldeanos. Les preguntó por el hombre de los 1000 sueños, pero ninguno le dio una respuesta exacta. Algunos lo señalaron en el aire, otros sonrieron en silencio. Uno de los niños le dijo: «No lo busques afuera. Si duermes aquí, te encontrará». Esa noche el joven durmió bajo el viejo árbol de la plaza. El viento soplaba suave, llevando consigo el olor a pan y a leña. Cerró los ojos y soñó. Soñó con el viajero antiguo, con sus pasos multiplicados sobre la tierra, con su rostro cambiante, hecho de todos los rostros. Pero lo que más lo sorprendió fue verse a sí mismo en el sueño, caminando junto a él. El viajero lo miraba con ternura y le decía: «No estás soñando conmigo. Somos el mismo sueño que se recuerda a sí mismo». Al despertar, el joven sintió lágrimas en los ojos, no de tristeza, sino de comprensión. Guardó su cuaderno y nunca volvió a escribir sobre lo que había visto. Entendió que no se trataba de una historia para contar, sino de una experiencia para vivir. Partió del pueblo al amanecer y nunca se supo más de él, pero los aldeanos decían que cada tanto, en alguna otra tierra, alguien soñaba con un joven que caminaba con paso sereno, llevando en la mirada la calma de 1000 vidas. Y así siguió el mundo, girando bajo el mismo cielo, donde brillaba la luna que había visto pasar al primer viajero. En la aldea, las generaciones se sucedieron como las estaciones, pero la sabiduría permaneció intacta. Nadie temía al cambio, nadie temía a la muerte, porque todos sabían que no era un final, sino un paso más dentro del sueño mayor. A veces, cuando el viento sopla desde las montañas, aún se escucha el rumor de pasos suaves por las calles de piedra. Dicen que es el viajero regresando, no con un cuerpo, sino con todos los cuerpos, recordándole a la tierra que el alma humana es infinita. Y bajo la luz tranquila de las estrellas, el eco de su enseñanza sigue flotando, como una oración sin nombre que atraviesa los siglos. Somos uno en 1000 y 1000 en uno. Cada vida es un hilo del mismo tejido, y cada sueño una puerta abierta hacia el infinito. Desde entonces, la aldea vive en esa conciencia, entre lo visible y lo invisible, entre el día y el sueño. Y quien pasa por allí y se detiene en silencio puede sentirlo, el murmullo de todas las vidas que alguna vez fueron, que aún son, y que seguirán siendo soñadas bajo la misma luna que lo vio partir.